saludo a todas las personas que estén viendo este video tutorial. En este video tutorial se va a explicar el procedimiento que se debe realizar para poder correr uno de los ejemplos sobre la tecnología Carrier Aggregation en LTE en el entorno de simulación de NS3. Los primeros tres enlaces que dejo acá en este documento se encuentra como toda la documentación de la página oficial de NS3. Entonces, ¿en qué consiste esta tecnología? Esta tecnología consiste en la posibilidad de agregar como más portadoras en un sector, por así decirlo, para poder proporcionar más servicios radio y mejorar el throughput, que es el rendimiento que tiene que tienen las transmisiones como tal. Entonces, en el orden de ideas vamos a empezar abriendo una terminal nueva. Control Alt T y nos cd. Y aquí creamos la carpeta donde se va a instalar la versión de NS3. Pero como yo ya la tengo creada, pues entonces simplemente omito este paso, pero ustedes si no la tienen instalada, sí deben de realizarlos. Deben crear la carpeta, entrar al directorio, pues a la carpeta creada como tal. Estando ahí deben de descargar la versión de la página oficial y pues la versión correspondiente a la 3.27 preferiblemente, o versiones superiores. Con este ya simplemente debemos como descomprimir el archivo descargado, y acá debemos entrar al directorio donde está ya ns3.27 y pues su directorio root. Entonces pues voy a entrar ahí porque yo ya los tengo creados. Entonces ls cd workspace ls initial. Bueno, una vez que ya tengan creadas las carpetas y hayan descargado el archivo, lo hayan extraído, entonces es necesario que estando en la carpeta root se compilen en todos los entornos que requieren los ejemplos para poder correr. Entonces, mejor dicho, que se genere en todo el entorno donde vamos a utilizar los ejemplos. Entonces, después de que ya estamos en esta carpeta, que es la carpeta root, debemos compilarlos. Este proceso es un poco demorado, entonces una vez que lo ejecuten, deben esperar un poquito. Después de que el proceso de compilación termina, deben ingresar al directorio donde se encuentran los ejemplos. Para esto, entonces nos debemos dirigir a esta ruta. Entonces, ls. Acá ya podemos ver que tenemos la carpeta src, que es donde yo quiero ingresar primero. Entonces, src, después lt, que es donde está el ejemplo de Carrier Aggregation, y en test. Listo. Acá si abrimos los archivos que hay, podemos ver que hay una serie de ejemplos adicionales, pero nosotros estamos enfocados en el ejemplo de Carrier Aggregation. Entonces, primero le vamos a dar permisos para poder editar a gusto el documento sin necesidad de estarlo haciendo desde la terminal directamente. Entonces, estando acá, debemos ejecutar este comando: sudo chmod -r77. y bueno, una vez que ya damos los permisos para editar el documento, nos podemos ir ya como tal a la carpeta donde está este documento para poderlo editar. Entonces nos vamos acá a carpeta personal, workspace, ns3.27, ns327, y acá en src LTE, y en LTE en test. Listo. Acá podemos ver que se encuentra el documento, bueno, la configuración del ejemplo que nos interesa para este video tutorial. Entonces simplemente lo abrimos con Gedit y
modificamos las siguientes líneas. Bueno, acá las dejo en este documento, entonces pues para guiarnos un poco mejor. En este otro, los pasos, perdón. Voy a clapar con este, entonces acá iniciamos con esta parte de acá, que es para habilitar la escritura de los resultados. Entonces en Write Results hacemos lo siguiente: podemos copiar esto, acá buscamos en el otro documento, control F, y lo pegamos para que sea más fácil encontrarlo. Entonces este valor que se encuentra aquí activado por defecto está desactivado. Nosotros lo debemos activar poniendo true y debemos seguir modificando otras líneas de código que se encuentran acá mismo en los pasos. Entonces simplemente buscamos esta otra parte, esta otra línea en el código, control F, control V, y encontramos USECA. Al igual que en el otro debemos modificar este, pero acá por defecto si se encuentra activado, entonces lo debemos desactivar. Y ya, esas son las únicas líneas que se deben de modificar para poder correr bien este ejemplo. Entonces después de que ya modificamos el código, simplemente le damos guardar, y el paso siguiente es regresar al directorio root de ns3.27. entonces debemos regresar con acá en la terminal, entonces c dos puntos y ya estamos en el directorio root. Una vez que estamos acá, debemos compilar como tal el ejemplo del LT Carrier Aggregation. Entonces simplemente copiamos este comando estando en la carpeta root, pero también es demorado, entonces una vez que se ejecute debemos esperar un poco. Una vez que él termine, simplemente él se cierra solo, por así decirlo. Acá en la terminal del proceso, pues él termina, y acá en la carpeta root, que es esta, se van a generar una serie de archivos, pero los que nos interesa son Carrier Aggregation Results para el Dowling, que es este, y los del Uplink. Bueno, con estos documentos vamos a proceder a generar las gráficas, pero para esto se necesita crear un txt donde se le van a dar las condiciones al GNUplot. Si no tenemos instalado el GNUplot, el comando es muy sencillo, simplemente debemos escribir en la línea de comandos entonces sudo apt get install GNUplot, y ya con esto, una vez demos enter, el proceso se va a empezar va a iniciar el proceso de descarga del GNUplot. Yo no lo hago porque pues ya lo tengo descargado, entonces para demorarme un poco menos en el video tutorial. Entonces bueno, otra vez volviendo a la configuración del documento, desde la carpeta root debemos crear un nuevo documento. Entonces, documento vacío, le damos un nombre, por ejemplo prueba 2, lo abrimos y acá debemos pegar estas configuraciones. Yo las dejo en la descripción del video, entonces no se preocupen que como tal en estas configuraciones no hay que modificar nada más, o sea, tal cual yo la dejo. Entonces simplemente pegamos y guardamos. Después de que guardamos, regresamos acá a la terminal y damos GNUplot y el nombre del documento que creamos. Entonces yo le puse prueba 2 y le damos correr. Una vez que demos enter y se corran las gráficas del GNUplot, se van a generar dos archivos
con extensión PNG que corresponden a las gráficas del Carrier Aggregation, TextExample, para el downlink y para el uplink. Entonces acá simplemente las podemos visualizar dándoles a abrir con visor de imágenes y vamos a ver que se genera la siguiente imagen. Según los resultados que otorgan en la página oficial, tanto el uplink como el downlink deben de tener los mismos resultados, dado que por defecto tienen como las mismas configuraciones para los enlaces de subida y de bajada en FDD, que es como en la configuración en la que puede trabajar NS3 para los ejemplos del Carrier Aggregation en LTE. Entonces pasamos acá a analizar los resultados de esta gráfica y vemos que se generan tres curvas. Inicialmente acá se deben de explicar primero dos parámetros previos, lo que es el SDL y el RR. ¿Qué significa el SDL? El SDL como tal es un lenguaje de descripción de especificaciones en sistemas de tiempo real en telecomunicaciones. Entre sus funciones lo que permite también es como definir acá en NS3 los parámetros que tiene como el enlace en el que estamos trabajando, la transmisión. Y el RR significa los recursos radio para el enlace que estamos trabajando. Entonces en la primera curva que se genera, que es la de color morado, dice no SDL. Él por defecto no tiene recursos radio asignados, ningún Carrier Aggregation de más aparte de la configuración básica de LTE. Entonces vemos que en el eje X se especifican el número de usuarios y en el eje Y el rendimiento por equipos de usuario en megabits por segundo. Entonces tenemos que más o menos para un usuario se encuentra un rendimiento de alrededor del 55 megabits por segundo. Ya en la segunda curva, en RRSDL1, tenemos que para la misma cantidad de usuarios de un usuario, tenemos ya un rendimiento de 150 megabits por segundo. Y ya para la tercera curva de RRSDL2 tenemos ya más o menos 225 megabits por segundo. Entonces, ¿qué significa SL1 y SL2? Que por medio de esta especificación se le agregaron tanto una portadora más y en la tercera curva dos portadoras más. O sea, se agregaron más recursos radios para ese usuario. Por tal razón, se mejoró el rendimiento en cada uno de los casos. Esto es lo que permite como tal la tecnología de Carrier Aggregation que se especificaba al principio del video tutorial. En una de las páginas que dejo en el documento, en la descripción del video, que es la siguiente, en esta, si no estoy mal, ya les confirmo. En esta página que dejo en el documento se encuentran las especificaciones para esta tecnología. Por si de pronto están interesados en leer más sobre esta tecnología que es muy interesante, en la página oficial de NS3 se encuentra como tal descrita sus funcionalidades. Entonces, volviendo a las gráficas, entonces como tal acá pues ya vemos que el rendimiento gracias a esta tecnología, el throughput mejora bastante. Espero les sea de mucha ayuda este video y muchas gracias por verlo.